cuando nos ponemos en manos de un médico siempre esperamos que todo salga bien. Ellos son profesionales que han trabajado y han estudiado para darle lo mejor, pero a veces hay fallos y hay situaciones que ponen en riesgo su salud, las de sus seres queridos, y esos fallos a veces se multiplican y inclusive uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Casos de terror y hasta que se pone, o sea, la pielcita de gallina, porque uno dice, ¿qué fue esta mala praxis? ¿A qué se debe? ¿Qué hay que hacer para evitar estas situaciones? Hoy tenemos un panel de invitados muy valioso que nos va a ayudar y nos va a decir cómo orientarnos en este aspecto, porque es una situación recurrente lastimosamente en nuestro país. Hablamos de 300 denuncias anuales por casos de mala praxis, así que hoy tenemos al abogado de familia y amigo de la casa, don Pedro Beirut. Gracias, don Pedro, por acompañarnos. Con mucho gusto, un placer estar acá. Al cirujano plástico y presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, don Alberto Argüello. Buenos días, doctor. Buenos días, Vero, muchas gracias. Me siento famoso con gente tan importante. Por favor, es un placer tenerlo acá. Y también contamos con el asesor legal del Colegio de Médicos, don Julián Solano. Don Julián, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer contar con ustedes en nuestra casa, y también tenemos la colaboración de nuestro compañero Sergio González, que trae casos justamente que van a aportar mucho a la conversación, qué es lo que le está pasando al costarricense y por qué se quejan. Así que más adelante vamos a tener contacto con nuestro compañero, pero ahora notas importantes para introducir. Fíjense, compañeros de la tertulia, que nosotros tenemos muchísimas quejas también, pues, de los televidentes, de los amigos que están en sus casas. Por ejemplo, esta señora que resulta que le dieron de alta en el hospital por un problema de rodilla y ahora lo tiene el doble de inflamada. O el caso de un joven que resulta que le dijeron que su problema de la vista no era nada y ahora tiene un desprendimiento de retina. Eso me suena a mí, a mi problema que tengo con el ojo. Vamos a ver esta información para que vean estas quejas. Todo comenzó con un fuerte dolor, una cortada o un golpe. Según ellos tenía solución de manera rápida, pero debido a algunos errores su salud fue la más afectada. Iniciamos con el caso de Pablo. Él asegura que lo suturaron tras una cortada. Cuando llegó al hospital le dijeron que había que quitarle los hilos, pero según este hombre la herida no estaba del todo sana. Después de eso vio serias consecuencias en su salud. Y después, cuando ya fui a que me quitaran los hilos, digamos, porque me tocaba la cita, pero en realidad yo sentía que todavía no estaba aquello bien amarrado, bien seco. ¿Usted sí le dijo al doctor, vea, esto no está seco? Yo le dije, todavía me sale agüilla, siento como que no está, digámosle, bien pegado. Y me dijo, no, es que le toca y eso va así, pero yo pienso que no debería ser así porque hay personas que sanan más rápido que otras. Otro de los casos de esos supuestos errores es el de Carla. Ella asegura que la suegra llegó con un fuerte dolor abdominal. En el hospital le mandaron unas pastillas. A medianoche la señora se estaba desmayando. Todo terminó en cirugía. Sí, de hecho, a mi suegra hace poco la tuvieron que operar y fue bastante complicado. ¿Y qué le decían cuando ella presentaba el dolor? ¿Que era algo simple? ¿Así le decían? Sí, de hecho, y cuando tuvieron que hacerle varios exámenes, llegaron a la conclusión, determinaron que era piedra en la vesícula. ¿Cuántos días pasó su suegra con ese dolor? Aproximadamente una semana. A doña Flor la atropelló un carro y le fracturó su rodilla. Ella vive con fuertes inflamaciones y con dolores, pero ya le dieron de alta. Para esta mujer fue un error como llevaron su caso, porque vive con mucho dolor. El doctor me dijo, vaya usted a la rehabilitación. Y totalmente, fui al hospital del trauma y me dice el muchacho, no, usted lo va a dar de alta. Entonces me dice mi hijo, ¿cómo es posible que usted le va a dar de alta sabiendo cómo está la pierna? Y una vez le dijeron, salga ya. Sí, salgo ya estoy a punto. Terminamos con el caso de Ana Yancy. Llevó a su hijo al doctor porque no veía bien. Le dijeron que todo se debía a una pérdida de visión normal. Pero varios médicos privados le dijeron que lo que sufrió fue un desprendimiento de retina. Cuando llegó a manos de ellos no hubo nada que hacerle. El daño fue irreversible. Y como seguía mal, lo llevé a consulta con otro y lo que tenía era desprendimiento de retina. ¿El doctor le dijo que si eso se lo hubiera detectado a tiempo, él no hubiera perdido la visión? Sí, por supuesto, porque lo hubieran operado inmediatamente y entonces no pierde la visión. ¿Qué hizo usted en ese momento? Ay, no, fue muy duro. Sufrir y llorar y tratar de operarlo para salvarle la vista, pero ya fue un poco tarde porque lo que le salvó fue mínimo. Todas estas personas aseguran que errores por parte del médico les trajeron serias consecuencias a su vida. Hoy esperan una solución, pero señalan que el daño es irreversible.
es que con la salud no se juega, ¿verdad? Qué importante. Y aquí tal vez lo que duele es que no hay una denuncia, porque todas estas personas están sufriendo por una mala práctica, pero ¿qué pasa? Las consecuencias quedan ahí y el caso no evoluciona. Don Julián, hay otras personas que sí se empoderan y dicen, esto me está pasando, ¿vienen a denunciar al colegio? Bueno, es importante primero establecer que cualquier paciente que tenga alguna duda sobre si el tratamiento médico que recibió fue adecuado o no adecuado, tiene el derecho de denunciar. Y en Costa Rica existen muchas instancias donde ir. Por ejemplo, puede ir a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y asesorarse para ver si se establece un proceso penal. Puede ir al Colegio de Médicos a través de nuestra Fiscalía. Ahí se presenta una denuncia, se hace una investigación preliminar, si se considera que hay elementos suficientes se pasa al Tribunal de Ética y si al final se determina, porque eso es muy importante, o sea, no toda queja es sinónimo de mala práctica médica. Habrá que determinar cuándo hay mala práctica médica y cuándo no, pero si después de un procedimiento, ya sea en el Colegio de Médicos o en el Ministerio Público, se logra determinar que el médico incurrió en mala práctica médica, pues habrá que sancionarlo. Doctor Argüello, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que cuando realizamos una operación de cirugía plástica, ¿verdad?, estamos listos para que nos quiten la sutura y que de repente nos envían para la casa y dicen, ya está, pero nosotros sentimos que no? ¿Qué casos has tenido tú que realmente conozcas que haya sucedido esto? Bueno, hay muchos lineamientos. Por decir algo, en cara, las suturas en cara en promedio, según los libros, deben estar entre 5 y 7 días. En abdomen puede estar de 10 a 14 días y puede ser hasta más. En una rodilla pueden estar hasta más de 15 días, depende. Ahora bien, por supuesto que todos tenemos casos que quitamos una suturita y se puede abrir la herida, por supuesto, con solo un estornudo, con toser, con un esfuercito pequeño, si es algo pequeñito, ¿verdad? Y si es algo grande, igual, ¿verdad? Hemos visto casos de abdomen, cuando yo ejercía cirugía general, ¿verdad?, mi primera especialidad, que llegaban al hospital después de una cirugía de hernia, de vesícula, lo que sea, y se abría todo y se les salía a los días de quitarle las suturas, cosas que pueden suceder. Entonces, esos casos no son malas praxis, esos son cosas posibles y factibles. Lo importante en esto, ya que estoy entre abogados y abogados famosos, ¿verdad?, es importante decir que, por ejemplo, la Sala Segunda, si no me equivoco, la Sala Segunda emitió una resolución en la que dice que es derecho de todo paciente ser informado, recibir un consentimiento informado detallado. No decir, le voy a suturar y se puede abrir la herida. No, hay que ponerle todo clarísimo en el consentimiento informado. Algo que por lo menos en mi consultorio lo hacemos con todo procedimiento que realizamos. Todo debe estar debidamente detallado y aclarado. El paciente tiene derecho a saber a qué se somete y a qué riesgos se enfrenta. Ahora bien, cuando uno va y hace una compra, por ejemplo un carro, voy a sacar un carro nuevo y lo veo rayado, yo digo, no, esto no me lo llevo. Pero veíamos por ahí pacientes, como la señora que decía, tenía la inflamación de la rodilla peor que cuando entró y aún así la mandan para la casa y ella dice, bueno, no tengo nada que hacer. Lo primero que tenemos que decir es que lo que se castiga en la mala práctica médica es la negligencia y la impericia. Como bien decía Alberto, no es toda práctica médica la que puede circunscribirse a lo que es la mala praxis. Impericia y negligencia. Todos los pacientes, y como bien decía Julián, tienen el derecho de poder denunciar esa negligencia, esa impericia, y por eso tienen que informarse muy bien. Es necesarísimo que la información y la responsabilidad sea en doble vía. Aquellas personas que van donde un médico les dan una hoja por lo general donde les informan exactamente, por ejemplo, en una gastroscopía, en una colonoscopía, qué es lo que les van a hacer y lo que puede suceder de lo anterior. Ahora, yo sí soy del criterio de que los médicos también tienen que poner, aunque sea al final de ese consentimiento informado, y se los doy de volado, Alberto, hacia el futuro, por lo menos que diga, señora o señor o el paciente fulano de tal, en caso de que usted sienta molestias cuando ya fue remitido a su casa y demás, lo mismo en los hospitales, Julián, usted tiene todo el derecho nuevamente de volver acá para terminarle el procedimiento, porque muchas veces y muchos pacientes se quedan en el aire
y no saben qué hacer ante eso, no saben dónde ir y tienen el derecho de volver, como el notario público o el abogado hace un trabajo y hasta que el cliente no está satisfecho uno tiene que seguir haciéndole el trabajo para que se termine sin costo alguno. Así es como debe funcionar. Pero los tribunales están llenos, Verónica, de estos casos de mala praxis, pero no todos son mala praxis, porque hoy día estamos viviendo una época mercantilista y vemos un médico, y si vemos un médico así alto, bien hecho, como don Alberto dice aquí, voy a sacarle plata a este muchacho y tóqueme, porque es cirujano plástico. No, pero no la quiero tocar, pero tóqueme, no hay ningún problema. Y a lo mejor detrás de eso va una denuncia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el consentimiento informado debe ser del paciente y del médico que le diga no se preocupe. Si esto no queda bien, vuelva acá con toda confianza. Porque sí, yo he visto muchos médicos que mandan al paciente y se desaparecen totalmente. Claro, esto como dice Verónica, pero lo que pasa es que cuando llegan a la casa y quieren poner la denuncia, a lo mejor ya se ha muerto el paciente. Vamos a conectar con Sergio, que seguro que tiene unas cuantas quejas por ahí en la calle, ¿verdad que sí, Sergio? De nuevo, muy buenos días, Jorge. Vamos a comenzar con el caso de doña Lucrecia. A ella en un chequeo médico le descubrieron que el hijo que llevaba en su vientre estaba muerto, por lo que le tuvieron que hacer un legrado. Según ella, en este proceso perforaron su útero y la dejaron completamente estéril. Hoy ella nos acompaña para contarnos su caso. Muchísimas gracias por estar acá, doña Lucrecia. Gracias a usted, Sergio. Doña Lucrecia, la cirugía, cuando le hacen el legrado, transcurre totalmente normal. Sí, todo fue normal. ¿Qué le dicen los doctores? ¿Qué comienza a pasar donde usted ve que hay algo que está fallando, que hay un error médico? Nada, me decían que todo estaba bien y que no pasaba nada, que todo había transcurrido normalmente. ¿Cuáles fueron los síntomas que le alertaron a usted de que algo no estaba bien? Sangrado en exceso, más que todo. ¿Preguntó usted por ese sangrado en exceso? Claro que sí, yo recuerdo de hecho que le pregunté a una enfermera, su nombre era Catalina, no se me olvida. Me dijo ella, eso es normal, lo que pasa es que a usted le dejan mucha cochinada ahí y resulta que, me dice, le va a ir pasando, conforme pase el tiempo se le va a quitar. Ahora usted se va para su casa y el sangrado continúa. Sí, ya era bastante y el dolor demasiado, entonces tuve que, con mi esposo, que era el que me cuidaba, pasar la tarjeta, Sergio, en una clínica privada. ¿Qué le dicen en esa clínica privada, doña Lucrecia? Y el doctor se me quedó viendo con cara de mucha frustración, ¿verdad? Y me dijo, doña Gloria, la verdad es que usted va a quedar estéril de por vida porque alguno de los instrumentos que usaron en el legrado le perforó el útero. ¿Cómo enfrenta usted eso que le dice el doctor? Qué difícil para una mujer. Sí, bastante difícil, Sergio, la verdad, porque yo tenía sueños de que mi hijo tuviera un hermano para que se acompañaran de por vida y ya no, ese sueño no se va a poder ver. ¿Tomó usted acciones legales? No, Sergio, la verdad no, porque no me van a devolver a mi hijo. Es duro porque el sueño que tenía de ser madre nuevamente ya no se podrá ver y estuve viendo documentales en los que la adopción es un buen método para darle un hermano a mi hijo. Usted me decía que esos dolores aún continúan por dentro. Sí, más que todo el dolor en el alma, de lo que me hicieron, me destrozaron la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a contarnos este caso. Vamos a ver qué respuesta tienen los expertos, si usted todavía puede tomar acciones, ¿qué puede hacer esta mujer? Adelante, compañeros. Muchas gracias, Sergio. Y es que además hay profesiones que desafortunadamente no permiten un error, ¿verdad? Pero don Julián, como el caso de esta pobre señora, ¿usted ha recibido casos como estos en el que el paciente se ha tenido que ir a otro hospital para poder salvar su vida? Bueno, la posibilidad de que una cirugía empiece en un hospital, se complique y termine en otro, es a diario. Incluso a veces en un hospital privado pasa a uno público, de uno público pasa a uno privado, esa posibilidad existe. Aquí lo que llama la atención es primero el tema del consentimiento informado, y yo voy a recalcar eso, esa importancia que tanto destacó don Pedro Beirute como el doctor Argüello. Y es que sí es obligación del médico informar detalladamente todos los riesgos posibles, para que si este riesgo se dé, entonces el paciente o la paciente no pueda decir que es que no se lo advirtieron. La posibilidad de una perforación por un legrado es una posibilidad que existe y está escrita en la literatura, y es obligación del médico decirle a la paciente cuando se hace un legrado de la posibilidad
de la perforación del útero. Lo que extraña es la situación de la esterilidad, porque pareciera que no tiene ninguna relación. Habría que ver más el caso, a ver qué pasó ahí, porque el útero se puede perforar y se puede reparar y sin ningún problema. Pero todos los casos son distintos, habría que analizar otros elementos que no se dan en la información. Sí, pero es que además el paciente está completamente vendido, ¿verdad? Como decimos, o sea, está indefenso. Pero también vemos una mujer que está sufriendo, que está llorando y que no sabe qué hacer, ¿verdad, don Pedro? Ahora bien, ella puede, nada más para ver el área legal, ella podría tener alguna prueba y demostrar que a raíz de esta situación queda estéril, que no puede tener bebés, ¿puede defenderse de alguna manera legalmente? Claro que sí. La paciente, por no ser especialista en la materia, tiene la duda de que si la esterilidad de ella fue a raíz de esa práctica médica. Pero como estábamos platicando aquí hace un rato, esta situación de que en un legrado el útero pueda ser dañado es muy frecuente, me decía Alberto. Entonces, la esterilidad pareciera, como bien dice Julián, que hay que analizar si fue por el producto de esa práctica médica o si es por otra razón completamente distinta. Ahora, como ya no es especialista en la materia, va a tener que poner eso en conocimiento de algún abogado especialista en la materia para que pueda perfectamente establecerse si la duda es razonable o no. Porque si es la duda a medias que puedo tener, y aunque Jorge diga que el paciente está desvalido, lo cierto del caso es que tiene que haber una duda razonable para que el abogado se enfrente en un proceso judicial a ese tipo de acciones y no vaya a salir de alguna manera hasta condenado a pagar costas o a pagar algún tipo de daño moral al médico porque le quiso hacer mala fama. O sea que el paciente siempre tiene la opción de poder decir, mire, tengo la duda de si esto fue producto de esta práctica médica. Analícela primero, y por eso mi consejo sano, vayan donde abogados especialistas en cada materia. Si a usted le duele el corazón, no vaya donde un dermatólogo. Si a usted le duele un ojo, pues no va a ir donde un ginecólogo. Simple y sencillamente vayan donde el médico o el abogado especialista, porque así el riesgo es menor. No es que no exista, solo que es un poco menor. Por eso es que yo digo siempre zapatero a tu zapato. Claro. Ahora bien, hablando de doña Lucrecia, yo no soy ginecólogo, mi especialidad es cirugía plástica y también soy cirujano general, pero bien, como parte de la formación como médico, uno rota en un servicio de ginecología, tuve el gusto de estar en el Calderón Guardia, donde me tocó hacerle grados como parte de mi formación médica y ver a excelentes maestros del Calderón Guardia hacerlos. Como bien dijo don Julián, puede suceder una perforación y si hace una perforación se deja quieto, no sucede absolutamente nada, no se hace nada. ¿Y qué es el útero? El útero, por así decirlo, sencillamente, no en terminología médica, es como una bolsita. El útero es una bolsita que nos va a servir para llevarnos ahí durante 9 meses, ¿sí? La esterilización es diferente. La esterilización es que el útero, se contacta con los ovarios y es en los ovarios donde vemos si hay o no hay esterilización. Entonces, no veo mucho esto de la esterilidad, habría que estudiar más el caso, ¿verdad? Pero, sin embargo, es importante, doña Lucrecia no tiene culpa en decir eso, porque Lucrecia no fue informada, no sabía qué podía acontecer en esto y que no, tal vez no le informaron bien. Entonces lo importante es informar debidamente al paciente en el caso. E igual el paciente informarse en manos de quien cae, porque aquí, por ejemplo, encontré una publicación del 30 de agosto de Bogotá, Colombia, este periódico que dice, por ejemplo, en Mi Rama. ¿Y aquí qué nos va a decir? Aquí dice, ¿quién controla la publicidad que promete belleza, por ejemplo? Lo que decía don Pedro. Aquí todo el mundo promete belleza y vamos hasta en un garaje a operarnos, ¿verdad? Claro. Esto no puede pasar en el país más. Nuestras autoridades tienen que empezar a hacer algo porque esto es una barbaridad, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. La semana pasada, por desgracia, por estas mismas cosas, otra muchacha de 30 y pico de años murió en el Calderón Guardia de una liposucción. Y si sale paciente muere de liposucción, nos asustamos. ¿Y quién la hizo? Una persona que no era cirujano plástico, que no era especialista. Vea qué fácil solo para complementar. Y eso es peligrosísimo. Y lamentable, muy lamentable. Alberto, el paciente puede llamar al colegio de médicos y preguntar, mire, ¿me puede dar la lista de cirujanos plásticos? Claro. Se acabó el problema. Llaman al colegio de abogados, mire, ¿me puede decir quiénes son especialistas en familia, en constitucional, en penal? Y se acabó el problema. Informarnos. Eso es todo, informarse bien. Vamos a aprovechar para tener otra vez un pase con nuestro compañero Sergio, que nos sigue informando y que nos sigue hablando qué es lo que le está pasando al costarricense. Sergio, adelante.
Así es, Vero, y ahora vamos a continuar con el caso de doña Sara. Ella estaba embarazada y comenzó con un fuerte dolor en la parte baja de su abdomen. Se dirigió al hospital y le dijeron que todo se debió a una amenaza de aborto y se tenía que quedar quedita. Sin embargo, al final todo terminó en una peritonitis y por poco ella y su hija pierden la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doña Sara. Buenos días, Sergio. Sí, yo tenía 5 meses de embarazo y empecé con un dolor muy fuerte. Me llevaron para el hospital. Me internaron, me dijeron que era una amenaza de aborto y a los 3 días se me reventó el apéndice, me dio una septicemia, me operaron embarazada. El dolor no era normal, ¿usted sí se lo comentaba a los médicos? Sí, yo les decía que me dolía demasiado, o sea, que no era como un dolor, ¿cómo le digo? Un dolor como cuando uno ya va a tener el bebé o qué sé yo. Y a los 3 días se me perforó y me dio una septicemia y me operaron embarazada. A los 6 meses salí de ya 6 meses de embarazo, tenía 5 en ese momento y después ya me mejoré. A usted le quedó una cicatriz que usted me decía terrible en esa zona, a ver si nos la puede mostrar, doña Sara, porque ahí tenemos una cicatriz. Eso fue en el momento en que lo operaron, de una vez se le hizo, me dice usted que se le hicieron adherencias. Sí, se me hicieron adherencias y de hecho me volvieron a operar, pero ya la niña había nacido y aquí estamos las dos vivas y coleando. Otra de las cosas que comentábamos es que a usted no le creían ese dolor, que usted lloraba, le decía a las enfermeras, ¿cómo fue eso? Sí, yo lloraba y les decía que me dolía demasiado. Y me decían, señora, estése tranquila, son puros nervios, eso es una amenaza de aborto, estése tranquila, hay que guardar reposo, hasta que se me reventó. Entonces ya ahora sí me pasaron a cirugía. Muy bien, doña Sara, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves en Giros. Vero, regresamos hasta la casa, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, aquí es una situación muy complicada. Sabemos que el apendicitis es complicado y en una mujer embarazada, pues evidentemente la situación se complica aún más. Don Julián, ¿qué puede hacer la ciudadana en esta situación como doña Sara, que vemos que expuso su vida y la de su bebé también? Sí, reitero, cualquier duda que tenga un paciente en este o en cualquier otro caso, puede acudir a cualquier instancia, al colegio, al Ministerio Público. Lo ideal es que de previo se asesore, como dice don Pedro Beirute, por un abogado que sepa hacia dónde la está llevando. Pero en el caso concreto, esto nos lleva a establecer que existe la distinción entre un error de diagnóstico. Algunos son punibles, otros no. ¿Cuándo un error de diagnóstico como este es punible? Cuando el médico tenía todas las posibilidades con los signos, con los síntomas que el paciente expresaba y con esos elementos podía llegar a determinar, en este caso, que se trataba de una apendicitis y no de un problema relacionado con el embarazo. Pero habrá otros errores que a pesar de la buena diligencia del médico, se esconden los síntomas o se confunden. Entonces, repito, cada caso es uno y cada caso debe ser valorado científicamente con prueba pericial médica para ver si fue que el médico incurrió en un error que no debió aceptarse o bien si se trata de un riesgo propio de la medicina, que todos sabemos de que la medicina no es una ciencia exacta. Lamentablemente, muchas veces, a pesar de que el médico haga todo lo que tiene que hacer, se puede equivocar. Entonces, habría que ver entonces si el médico es responsable o si el médico no es responsable en cada caso concreto. Okay. Claro. Tenemos aquí, doña Alejandra nos dice, don Pedro, me operaron de la tiroides, me dejaron cuerdas vocales tilintes, no me dijeron nada, los doctores se insultaban, hoy mantengo un pito, al respirar no puedo correr. Yo le recomendaría a Alejandra, primero que todo, que consulte con otro médico especialista en la materia para ver hasta dónde eso es producto de la práctica médica. Si fuese así, que inmediatamente consulte con un abogado especialista
en este tipo de materia, de mala praxis, para que ella tenga dos criterios de que efectivamente a ella le quedó un problema producto de una mala praxis, pero puede ser que no sea por una mala práctica médica, sino algo ya tipo fisiológico, corporal, que eso pues los médicos son los que lo van a valorar. Sí, porque don Julián, además, hay muchísimos pacientes que deciden no poner una denuncia porque dicen, no hombre, a ese profesional no le van a hacer absolutamente nada. Bueno, ese es un pensamiento equivocado. Pero lo hay. Lo hay, pero Jay, ninguno de los que estamos aquí ya podemos influir, digamos, en las decisiones que toman los pacientes. Uno como abogado, y en este caso como abogado del colegio médico, lo que uno recomienda es lo que dice don Pedro, buscar primero el criterio de un médico de confianza, que le pueda orientar si hay alguna posibilidad de existencia de mala práctica médica. Luego un abogado que lo oriente desde el punto de vista procesal y acudir a cualquiera de las instancias que he dicho, donde el paciente tiene todo el derecho a que se ventile si hay o no mala práctica médica. Y veo que digo eso, derecho a que se ventile. No es que el paciente tiene que estar seguro que hay mala práctica médica, no. Existiendo una duda, el paciente tiene el derecho a que esa duda el Estado se la pueda resolver, de si hay o no mala práctica médica. En esto que dice don Julián, por ejemplo, es ciertísimo. A mí me llega muchísima gente al consultorio y consulta. Esto me lo hizo fulanito de tal. ¿Es posible o no es posible? Entonces ya uno los asesora debidamente en lo que hay que hacer y en lo que no. Y más de un paciente hemos tenido que apoyarlo y ayudarlo hasta llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque hay cosas que son inconcebibles, como lo que le sucedió a esta muchacha que comentaba la semana pasada, ¿verdad? Sí. Doctor, también tenemos este comentario de Lisbeth. Ella dice, me realizaron una erectomía y me dejaron la uretra cocida y estuve muy mal, me tuvieron que operar y ponerme catéter y ponerme sangre. Histerectomía, ¿verdad? Debe ser, está seguro, sí. Se le fue ahí. Le quitaron el útero. Y ella dice que casi muere en esta operación. ¿Qué pasa en un caso como este, doctor? Son riesgos, lamentablemente, son riesgos, y el paciente, vamos a lo mismo, tiene que ser informado de todo lo que puede suceder, ¿verdad? De todo lo que puede suceder. Ahora bien, en un consentimiento informado de mi oficina se le dice al paciente desde que se puede infectar una cirugía hasta que se puede morir de una cirugía. Ahora, si el paciente me pregunta, doctor, ¿qué tan frecuente es que me pueda morir de una cirugía? Muy poco frecuente. Que se muera de un quirófano es rarísimo. Es mucho más frecuente que se muera manejando a su casa, estando acostado en su cama, en una caída, etcétera, que se caiga el avión. Son cosas más frecuentes a que suceda en una cirugía si es hecho en manos de una persona debidamente capacitada, si es un especialista en la materia. Y como decía don Pedro, llamen al colegio de médicos y pregunten, averigüen qué especialidad tiene la persona en quien se van a poner, en quien van a poner su salud. Llamen y pregunten, así de fácil, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Verónica no se anda con tapujos. Ella dice, ¿qué sanción legal tiene un doctor que incurre en una mala práctica médica? Yo perdí un bebé a la hora del nacimiento porque no me hicieron cesárea. Y esto es bastante frecuente. Pedro. Esto es de todos los días, bueno, de todos los días cuando hay denuncias de ese tipo. Desde luego, estas malas prácticas pueden acarrear sanciones hasta de cárcel. Es decir, no recuerdo ahorita las penas de prisión, no sé si Julián lo tiene en mente, pero puede ser hasta cárcel porque puede ser homicidio culposo cuando hay la culpa del médico en la muerte de ese niño. Pero Julián, no sé si te acordás vos de las penas. Sí, pero son procesos muy largos estos. Lamentablemente estos procesos suelen tardar 2 años, 3 años, depende del tribunal. Hay tribunales que por obra y gracia de Dios pueden resolver el asunto en 1 año, pero por lo general dura mucho, Julián. Tal vez es importante, depende del tipo de proceso que se escoja. Si es un proceso penal, el médico es hallado culpable. Si son lesiones culposas, hasta 2 años de prisión, con inhabilitación para el ejercicio profesional hasta 2 años. Si es homicidio culposo, el paciente muerte, hasta 8 años de prisión, con inhabilitación de hasta 5 años. Si es un proceso contencioso administrativo, es un problema simplemente de indemnización o es un proceso civil. Si es un proceso ante el colegio de médicos, el médico se expone a una suspensión del ejercicio profesional. O si se trata de un proceso también de índole laboral, digamos, cuando el médico es un trabajador, pues se expone a una suspensión o a un despido. Esas son más o menos las sanciones en el tema de la responsabilidad médica. Tenemos a Joe que dice, John, la artritis me destrozó la cadera porque cuando me atendieron decían que era un desgarre muscular lo que tenía y ahora estoy renco de la pierna derecha. O sea, un mal diagnóstico
y vean las Y lesión consecuencias. física. Doctor Argüello, ¿qué, Vamos a lo mismo. o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Un descuido, falta de formación? ¿A qué se debe una situación como esta? Vamos a lo mismo. Hay varias cosas, ¿verdad?, que pueden influir, que se llaman en medicina diagnósticos diferenciales. Puede ser dolor muscular, puede ser desgarre muscular, puede ser dolor de cadera, puede ser desgarre de cadera, cualquier cosa en ese aspecto, en esa zona que habla esta persona, este muchacho, ¿verdad? Sin embargo, hay que seguir, o sea, si yo voy donde un médico, yo tengo un dolor aquí, me sigue el dolor aquí, vuelvo donde el doctor, vea, revísemelo, porque bueno, tampoco un doctor es Dios, no. Sí. Pero ¿verdad? Entonces hay que tenerlo claro, que cuesta, hay que tener diagnósticos diferenciales y si es el caso, pues se eleva a una junta de médicos, se comente el caso, se revisa, se ve, para lograr darle una solución satisfactoria a esta persona. Pero perdón, doctora, a John le hicieron exámenes. Tuvieron que verlos con frecuencia para saber qué es lo que tenía de lesión. Los pueden ver, sí, pero sin embargo no hay todos los exámenes en todos los hospitales del país. Por ejemplo, que si una resonancia magnética, si fuera el caso, no la tenemos en todos los hospitales. Sabemos que estamos en una crisis económica mundial y nacional también, entonces no podemos tener esta cosa en todos los devices del país. Es una máquina de varios millones, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Si es el caso, hay que mandarlo, hay que referirlo, hay que verlo y hay que estar sobre ese paciente hasta ver lograr esa solución. Ok, Giselle nos dice, a mi papá lo llevé a consulta 3 veces a la clínica y para el médico siempre fue infección de orina y al cuarto día mi padre murió, era apendicitis. ¿Es esto mala praxis? Permítame decir algo aquí con este tema que es para mí muy importante porque yo soy hijo de médicos, bendito sea Dios, ya fallecieron ellos, pero hablábamos hace un rato antes del programa nosotros de que el médico que toca, que explora el cuerpo humano, le va a ir siempre mucho mejor que aquel que nada más lo ve, el diagnóstico lo hace por la computadora, puede ser esto, puede ser lo otro, porque todo eso son dolores, el cuerpo no miente y entonces me duele aquí donde el doctor Alberto Argüello me toca, sí, aquí me está doliendo, pero me toca. Lo que pasa es que hablábamos que hoy día el médico tocar al paciente es un riesgo. Es un riesgo porque puede interpretarse como un abuso sexual, como algo que tiene que ver tintes de sexualidad, por ejemplo, en ginecología, en cirugía plástica y todo lo demás. Si lo van a operar del busto, pues hay que tocar el busto, ni modo. Pero podría ser que no. Ahora, hay ciertos dolores, porque eso ha pasado muchas veces, hasta se exponen y lo dicen claramente, me tocó. Esas son las denuncias, me tocó. Ahora, el tocar es profesional. Pero una apendicitis, díganme, usted la palpa, la toca, si está inflamado, si no está inflamado. Porque la infección de orina no se palpa, creo yo. No se palpa, pero también duele. Si se toca, entonces hay que tocar. Pero hay que tocar, entonces. Pero hay muchos médicos que no tocan. Pero ¿cómo se confunde una infección de orina con una apendicitis? Es una de las posibilidades en cirugía general. Igual puede haber un cáncer, tal vez que está perforando, se puede ver un divertículo que está doliendo, puede haber una úlcera que se reventó, si es una mujer puede haber un ovario, un quiste de ovario roto, bueno, a mí me pasó eso. Un quiste hemorrágico, todas esas cosas. Pero para prever hay que hacer entonces radiografías, hay que hacer de todo. Y hay que ser multidisciplinario, lo ve el cirujano general, lo ve el médico general, lo pero toca. Pero no es exactamente la responsabilidad, perdón doctor, de que si va 4 días seguidos y el dolor no se quita, o sea, hay que hacerle algo a ese paciente. Se pide, no es sencillo verlo, pero la idea es mantenerlo verlo. Ahora hay que ver dónde estaba ese paciente, en qué parte del país estaba. Una cosa es estar en San José, en los hospitales clase A, u otra cosa tal vez estar en un lugar muy recóndito del país, donde no hay ni siquiera hospitales, ni siquiera especialistas. Yo creo que a veces se la juegan, Alberto. Recibí hace poquito en la oficina un caso donde por un dolor de cabeza y dolor de cabeza no le atendieron el dolor de cabeza y resulta que era un derrame, y le dio un derrame. Y él decía el dolor de cabeza y le daban acetaminofén nada más. Claro. O sea, es muy complicado esto de la medicina. Y bien lo dicen, no son dioses, pero sí hay que irse protegiendo más y la tecnología nos está ayudando mucho. Y es sumamente importante recordar, como está en todos los consentimientos informados de mi consultorio, la medicina no es una ciencia exacta. 2 más 2 en medicina es 10, es 20, es 1.000.000, es menos 10, es menos 5 y también puede ser 4. Es muy importante tener eso claro, ¿verdad? No es una ingeniería. Vean el caso de don Rodrigo. Él nos dice, me operaron de la columna, el anestesiólogo al desentubarme me quebró los dientes frontales. Ahora me están cobrando la puesta de estos postizos. ¿Les tengo que pagar? Claro que les tiene que pagar. Él tiene todo el derecho. ¿Les puedo cobrar? Claro que sí, porque hay una negligencia. Tal vez ya no es una impericia, pero es una negligencia. Y el Código Civil expresamente señala que todo aquel que cause un daño por esa negligencia o esa impericia está obligado a repararlo.
Quiere decir que aunque pareciera que el cobro no puede ser millonario, pero sí tienen que satisfacer y restablecerle a su estado natural los dientes que tenía, porque fue, de acuerdo a lo que él dice, producto de sacarle el tubo, le quebró los dientes. Y me imagino que hay testigos que estaban las personas que viendo ahí. Don Julián, ¿qué puede decir el Colegio de Médicos con respecto a que le han roto los dientes? Bueno, es importante dejar claro que la denuncia ante el Colegio de Médicos solo persigue una situación, es sancionar al médico. Ahí no hay indemnización, salvo que en un proceso conciliatorio las partes concilien. Para una indemnización existe el proceso penal con acción civil resarcitoria, si es un hospital público, el proceso contencioso administrativo o un ordinario civil. Una vez determinado que existió mala práctica del médico, todos los daños, todos, ya sean de carácter material, corporal o moral, el médico debe indemnizarlo, o la institución donde se prestó el servicio. Don Julián, es que le quiebren los dientes suena como, y lo hizo así fuertísimo, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo como ciudadana, no, no sé. Es importante, y yo quiero reiterar, yo desde este set no puedo, a pesar de los elementos que me ponen, decir si hay mala práctica médica o no, porque yo le voy a poner un caso. Yo no sé si en ese caso hubo una situación donde hubo una complicación anestésica, y tuvieron que... Y por urgencia. Urgencia, donde está, por ejemplo, salvar la vida o eventualmente hacer otro daño menor. No estoy diciendo que sea este caso. Cada caso es distinto. Tenemos que analizar qué hizo el médico. ¿Hizo un examen físico adecuado? ¿Hizo un interrogatorio adecuado? ¿Le prescribió al paciente los exámenes que tenía en ese momento en su poder? Es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Claro que es complejo. Por eso es que nosotros no podemos decir que un caso es de mala práctica médica o no, hasta que haya un análisis científico. Sí. Pero reitero, el paciente tiene derecho a que se ventile en un proceso si hay mala práctica médica o no. Tenemos otro comentario aquí de Mania Bendaño que dice: a mí hace 2 años me hicieron cesárea para tener a mi bebé y me dejaron un vaso capilar sin sellar y casi me muero. ¿Eso se puede denunciar, Pedro? Desde luego que sí, y volvemos a lo que estaba diciendo Julián. Todo el mundo tiene derecho a denunciar si se me hizo una mala práctica médica o no. Pero, repitamos lo que dijimos anteriormente, primero asesórense con un médico en el área correspondiente para que puedan intuir si realmente hubo una mala práctica o no, y luego con el abogado especialista en la materia para que haya consenso y no por un problema, como dice Julián, de una urgencia, algo que no tenía que ver con mala práctica médica, negligencia ni impericia, sino algo ya fisiológico que pudo haber sucedido. ¿Por qué? Porque de una operación se puede morir incluso un paciente, pero no necesariamente porque sea mala práctica médica. Gracias a Dios son menos los casos que se dan en ese sentido. Tenemos a don Álvaro, dice: mi mamá sufrió de dolor de estómago y en el hospital decía que era gastritis. El dolor seguía, pagamos un ultrasonido privado y era cáncer, y ella ya era muy tarde. ¿Qué pasa acá? ¿Descuido? ¿Impericia? ¿A qué se debe una práctica como esta? ¿Gastritis versus cáncer? Es como... Yo creo que aquí influye lo que decía don Julián. ¿Qué mecanismos tenía el médico para diagnosticar, para valorar dónde se dio, cómo se dio, cuánto duró todo esto? O sea, no podemos justificar acá y decir, sí, esto es así, esto es así. Necesitamos ver con detalle todo el asunto para poder decir, ¿verdad? No es algo tan sencillo de poder decir con solo una oración, sí, esto pasó así, esto pasó así, ¿verdad? Es algo sumamente complejo. No, claro, es que todos los casos van a ser igual de complejos, pero entre que vamos y venimos, se muere un paciente. Claro, estamos viendo. Es un riesgo. Es el riesgo de la vida. Claro. Zay Fuentes dice: a mi mamá la operaron del oído por una fuerte infección hace 1 año y la volvieron a operar porque le tocaron un nervio y quedó como si le hubiera dado un derrame. Casi nada. Eso está muy fuerte. O sea... Ahí sí que no creo que sea... Si en el consentimiento informado, Alberto, vos que sos médico, le han dicho al paciente que existe la eventual posibilidad de que pueda ocurrir eso, forma parte tal vez de la excepción del daño. Pero vuelvo a lo mismo, habría que catalogar bien si hay una impericia médica. Y que digan todos los médicos, no, mire, ese nervio, por más que usted quiera, no lo va a tocar. Si lo tocó es porque ustedes no tiene la pericia en la operación.
¿Ves? Entonces ya hay un consenso de que el médico fue inexperto en la materia. Y no solo eso, también ver qué médico lo operó. Le operó el oído una persona que no es otorrino, o alguien que tiene debida preparación y capacitación en otorrino. Claro. En mi campo, en cirugía plástica, lo vemos a cada rato, lo veo lamentablemente a cada rato, las barbaridades que se están cometiendo en el país, y es tiempo ya de que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto, a como ya lo están haciendo varios países. Esto no puede seguir así. No podemos seguir un libre albedrío, porque esto es un problema de salud pública. Opera cualquiera. Hay que cuidar a nuestra población, hay que cuidar a nuestros pacientes, hay que velar por ellos, hay que pedirle exámenes de todo, ir lo más tranquilo, lo más seguro posible al quirófano, de saber de que es una persona sana, de que no va a padecerme de nada durante la cirugía, de que no va a tener reacción a algo, dentro de la medida de lo que se puede, ¿verdad? Entonces hay que ser excesivamente detallista e individualizar cada caso para ir a lo seguro. Pero bueno, como lo digo siempre y como lo puse ayer en el Facebook mío, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Y es sumamente importante minimizar riesgos, maximizando resultados, buscando a verdaderos especialistas en la materia. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Sandrita, que nos comenta que ella tuvo una caída y se fracturó una costilla. Para que le dieran el diagnóstico tuvo que ir 4 veces a emergencias por el dolor, y fue hasta la última vez, o sea, esa 4ª visita, que detectaron que era esa quebradura de costilla. ¿Qué está pasando entonces en un servicio de emergencias, don Julián? Porque, o sea, ¿tienen esa conciencia el médico o sencillamente le dicen, no, usted está bien, vaya para la casa? Aquí hay un tema, y es la plétora en los servicios de emergencias, porque debido a políticas que son promovidas institucionalmente, o sea, las autoridades de la caja, el médico tiende a caer en el error muchas veces de ser cómplice de una práctica de que, como no hay camas para meter los pacientes, entonces muchas veces se le da egreso precipitado al paciente. Y eso sí, un egreso precipitado al paciente sí puede constituir una mala práctica médica. O sea, los mandan para la casa. Sí, que lo manden para la casa, a pesar de que no está un diagnóstico claro. Nosotros siempre instruimos a los médicos. En caso de duda, el paciente se queda en el hospital. En caso de duda, hay que mandar los exámenes complementarios. En caso de duda, intervengan quirúrgicamente al paciente, porque el paciente tiene derecho, ante la duda, a seguir en el hospital y a que se le hagan todos los exámenes o procedimientos médicos quirúrgicos. Lo que pasa es eso, hay una situación que la caja no ha podido resolver, y es que por cada paciente que ingresa hay 5 posiblemente con patologías igualmente urgentes, y que están haciendo fila para ver cómo lo llaman para darle una cama. Es una situación donde a veces el médico no sabe qué hacer, y por eso todo el problema de las listas de espera. Y agregando en esto que dice don Julián, la caja también existe un serio problema, porque yo trabajé en la caja hace muchos años. La caja al especialista le dice, tiene que ver 4 pacientes por hora. Quiero ver números, quiero ver que usted revisó tantos en tal día, tantos por semana, tantos por mes. Y hay pacientes que no se pueden ver así. Hay pacientes que hay que dedicarles más tiempo, por favor, estamos lidiando con seres humanos, entonces requieren más tiempos. A los médicos generales que también trabajan en la caja, creo que les piden 5 pacientes por hora, o sea, como que si estamos, o sea, es por sacar un número, es por eso. No puede ser así, estamos mal. Y es la queja recurrente del paciente, no se puede ser así, no tienen tiempo, hay que cambiarlas, por Dios. Pero ya es una cuestión de sistema, de gobierno y demás. Tienen que hacer conciencia de que nosotros tenemos algo de lujo que desean en otros países, que es la caja del Seguro Social, pero la están descuidando, la están abandonando, y claro, la crítica es muy fácil decirla, pero es el gobierno central que tiene que apurarse más de esas cosas que de otras. Hay prioridades gubernamentales, y una es la salud humana. La salud debería serlo, sin más duda. Importante. Y los servicios de emergencias no están viendo 4 ni 5 por hora. Están viendo mucho más de 4 o 5 pacientes por hora, los servicios de emergencia. Don Julián, don Pedro, doctor Argüello, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tenemos derecho a la salud, esa es la conclusión, y a quejarnos.